Bueno, bienvenidos a este video. En este caso vamos a ver la actuación realista, fundamentalmente a través de el análisis del llamado método Stanislavski, que es no solamente el más importante o desarrollado método de actuación a nivel mundial, sino también tiene el mérito de ser uno de los primeros, es más, una de las primeras reflexiones sobre el arte del actor. Aquí probablemente encontremos el mérito más importante de Stanislavski, ¿no? A lo largo de la historia del teatro, el actor pareciera ser la gran figura omitida, al menos en lo que respecta a la teoría teatral. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Primero con, obviamente, la condición de origen del actor. En el antiguo teatro griego, los actores eran esclavos, ¿sí? No gozaban de una gran reputación, al contrario, hecho que se va a mantener hasta ya entrada, hasta después del Renacimiento, digamos, donde comienzan a aparecer actores profesionales. Y entonces siempre hubo, siempre hubo una sospecha sobre el actor, ¿no? Como si el actor representara lo corporal, lo físico, a diferencia del autor que representa el mundo de las ideas, de la abstracción, ¿no? Siempre hubo una predominancia al campo de la dramaturgia por sobre la actuación. Y la actuación siempre quedó como disminuida, ¿no? Fíjense que esto se pone de manifiesto muy rápidamente cuando leemos el que es probablemente el primer texto teórico sobre el teatro, que es la Poética de Aristóteles. La Poética de Aristóteles se escribe en el año 330 a.C. Hay que decir que Aristóteles la escribe no como un libro con la intención de que circule, de que se lea, sino como una serie de apuntes personales propios para sus clases. Aún así, si uno lee la Poética de Aristóteles, entiende muy rápidamente que para Aristóteles, cuando Aristóteles habla del teatro, no habla del teatro como acontecimiento vivo, sino de los textos dramáticos. Y a lo largo de todo del libro es minúsculo el interés que Aristóteles le concede al actor. Es muy difícil encontrar a lo largo de la historia teatral ensayos, libros, propuestas teóricas que aborden la tarea del actor. Hay, obviamente, sin duda, textos como la Poética que trabajan sobre la dramaturgia. Incluso hay tratados sobre escenografía, sobre construcción escénica. Pero la actuación parece ser como el gran terreno omitido en la historia del pensamiento crítico de lo teatral. De hecho, salvo algunos intertextos shakespearianos, ¿no? Esos textos que Shakespeare colocaba en sus propias obras y que eran metateatrales, ¿no? Que hablaban de lo teatral, y algunos otros textos o reflexiones que podemos encontrar en diarios o en biografías de los propios actores, es casi imposible encontrar un pensamiento profundo sobre el arte del actor, hasta la paradoja del comediante de Diderot, que tampoco es un gran libro sobre la actuación, ¿no? Hay que decirlo. Gira en torno a una única idea, que es el problema de si el actor debe o no ser emocional, ¿no? Es algo que también vamos a charlar hoy con Stanislavski. Pero digamos, hasta la paradoja del comediante de Diderot no hay prácticamente un libro crítico sobre el arte del actor. Así que aquí tenemos un primer gran mérito de Stanislavski, que es el primero en formular una teoría completa, desarrollada, sistemática, profunda sobre el arte del actor. Stanislavski trabaja sobre dos campos: el campo de la teoría y el campo de la técnica. De hecho, cuando leemos a Stanislavski encontramos, en primer lugar, una teoría, que es la teoría realista, que da fundamento, que sostiene a su metodología, ¿no? a su técnica. Y segundo, encontramos una serie de ejercicios, de procedimientos. En ese sentido, la respuesta que da Stanislavski al problema de la actuación es realmente completa y tiene que ver con dos grandes cuestiones que me parece que Stanislavski inaugura.
La primera es la posibilidad de desarrollar una pedagogía sobre la actuación, ¿no es cierto? Es decir, la actuación se puede aprender, la actuación se puede enseñar, ¿no? No es casual que aún hoy en todas las escuelas de actuación del mundo se trabaje con los principios del método Stanislavski. No quiero decir en los programas completos, ¿no? Pero una parte al menos de los programas de cada una de las escuelas de teatro toma el método Stanislavski. Porque no solamente hay ahí una teoría y una técnica, sino que hay también una pedagogía. Y lo segundo que me parece central en Stanislavski es que al Stanislavski abordar la actuación, a darle tanta importancia a la actuación, lo que está haciendo de alguna manera es colocar al teatro dentro del sistema arte. Aquello que llamamos las artes naturalmente han variado con el tiempo. Digamos, el concepto arte es un concepto que aparece en el Renacimiento, entendido tal como lo pensamos ahora, no meramente como la producción de artesanías u oficios, digamos, o destrezas que producen un tipo de mercancía con algún grado de belleza, sino el concepto arte, el sistema arte, es algo que aparece recién en el Renacimiento. Y las artes se han ido insertando dentro de ese sistema de forma gradual. De hecho, el teatro es una de las últimas en acceder a esta idea de lo artístico. El teatro nunca fue arte. El teatro fue entretenimiento público, el teatro fue divertimento, el teatro fue espectáculo. La idea de pensar al teatro como... Y no estoy hablando acá de los textos teatrales, de la literatura teatral. Estoy hablando del teatro como acontecimiento, como espectáculo vivo. El hecho de pensar al teatro como arte recién aparece en el siglo XIX y Stanislavski es uno de los que más han hecho por lograr, ¿no?, colocar al teatro dentro de ese sistema arte. El encuentro con Nemirovich y Danchenko es uno de esos encuentros mitológicos en la historia del teatro, ¿no? Se cuenta la anécdota que permanecen toda una noche, alrededor de 14 horas, discutiendo sobre teatro en un café, y que cuando salen a la mañana deciden fundar, ¿no?, el Teatro de Arte de Moscú. Lo cierto es que por fuera de lo mitológico es una de las grandes sociedades de la historia del teatro. Stanislavski se va a encargar en ese nuevo teatro de la dirección artística y Nemirovich y Danchenko se va a encargar de la dirección administrativa y literaria, es decir, de la elección de todo lo que tiene que ver con el repertorio. Y es en el Teatro de Arte de Moscú donde Stanislavski va a desarrollar toda su pedagogía, ¿no? Sin duda se trata de una de las compañías teatrales más importantes de la historia del teatro, diría yo, por lo menos de la historia del teatro moderno, y va a ser, digamos, fundadora de una enorme tradición, que es la tradición de los teatros realistas, la tradición de las escuelas de teatro, la tradición de la pedagogía teatral, ¿no? Si el encuentro con Nemirovich Danchenko es un encuentro decisivo en la historia de Stanislavski, hay otro encuentro que se produce en esos años y que es el encuentro con Chejov, Anton Pavlovich Chejov, cuentista y dramaturgo ruso, autor de algunas de las obras más importantes del realismo, ¿no? El encuentro con Chejov, es decir, el hecho de que el Teatro de Arte de Moscú tome la dramaturgia de Chejov, es decisivo tanto para Stanislavski como para Chejov. Chejov había estrenado La Gaviota sin demasiado éxito, y ahora con la versión que va a desarrollar el Teatro de Moscú, la obra es llevada al éxito, ¿no? Es el primer gran triunfo del Teatro de Arte de Moscú y es lo que le permite al Teatro de Moscú insertarse dentro del sistema teatral de la época. A diferencia del actor romántico, el actor realista es un actor que tiene, en primer lugar, en relación a la acción, a sus movimientos, a sus desplazamientos, un comportamiento natural. Lo que busca el realismo es causar en el espectador una impresión de realidad, y para eso establece una semejanza, una relación de semejanza con nuestra experiencia cotidiana, con nuestra vida, de forma tal de que las acciones, digamos, de los actores van a abandonar ya toda pretensión plástica, los cuerpos de los actores
no van a constituirse como elementos pictóricos en la escena, sino que simplemente van a tratar de accionar de forma cotidiana. Algo parecido ocurre en el caso de la voz, ¿no? Esos recitados declamativos del romanticismo que adoptaban una enorme musicalidad van ahora a ser sacrificados en función de un uso coloquial del lenguaje y sobre todo de la construcción de una impresión de espontaneidad. El gran procedimiento del actor realista es fingir que eso que está diciendo y que eso que está haciendo se le acaba de ocurrir, ¿no? Es decir, es algo orgánico de la situación, ¿no? Es decir, borrar de alguna manera los rastros de que esa situación ha sido ensayada, de que esos textos han sido aprendidos de memoria, ocultar el procedimiento, ¿no? Algo que charlábamos la otra vez vinculado al el gran elemento realista, ¿no? La gran lógica realista, ocultar el procedimiento. Y ese personaje, que es el personaje realista, el actor lo construye a partir de una interioridad fundada en una psicología, interioridad fundada en una emocionalidad contenida, interioridad fundada obviamente en el gran principio de la vivencia. Vamos a comentar brevemente lo que tiene que ver con la bibliografía de Stanislavski, que es algo que trae mucha confusión, primero porque Stanislavski tiene 4 publicaciones en vida, de las cuales solo 4 publicaciones, de las cuales solo 2 en vida y que llegan a ser revisadas por el autor, y otras 2 que se publican luego de la muerte de Stanislavski. Por otra parte, algunas de esas 4 publicaciones fueron publicadas en Estados Unidos y en Rusia en versiones diferentes. Si ustedes contraponen uno y otro libro, una y otra publicación, van a notar que en realidad tienen muchas diferencias, omisiones y agregados de capítulos, es decir, no se trata casi de la misma obra, no es meramente una traducción, son 2 publicaciones diferentes. Entonces esto crea gran confusión. A esto hay que agregarle por otra parte que Stanislavski, a diferencia de otros teóricos del teatro, pienso por ejemplo en Grotowski, no tiene un libro que sintetice todo su método, todo su sistema, porque es como si Stanislavski hubiera ido creando ese sistema a lo largo de su vida. Entonces no hay un texto que sintetice esa teoría que de hecho va a ser reformulada constantemente hasta el día que Stanislavski muere, ¿no? Es decir, Stanislavski se va a la tumba reformulando todo lo que pensaba antes. Es como si todo el tiempo él estuviera en proceso de creación, de recreación, de reversión de lo que produce. Entonces hay una enorme confusión en realidad con todo lo que tiene que ver con cómo tomamos sus textos, ¿no? Vamos ahora a abordar concretamente el método de Stanislavski, la técnica de Stanislavski, y también en este caso tengo que hacer algunas salvedades. Anticipaba hace un rato que no hay un libro en el cual Stanislavski sintetice su método. Esto obedece probablemente a 2 razones. La primera es que obviamente Stanislavski reformuló constantemente su método de trabajo y por lo tanto, digamos, nunca alcanzó a cristalizarlo en un texto, en un volumen. Y lo segundo tiene que ver con que las últimas teorizaciones de Stanislavski no figuran en ningún libro porque como él teorizó hasta último momento, digamos, solo podemos encontrar alguna de esas ideas en libros de discípulos de él. Por lo tanto, digamos, plantear, como vamos a hacer ahora, que el método de Stanislavski consiste en realidad tiene 2 versiones, es de algún modo una simplificación. Porque este no es un planteo que haya hecho ni desarrollado el propio Stanislavski, es una simplificación que vamos a hacer nosotros, que se hace en general por tradición, ¿no? Digo, esto circula de este modo, pero en realidad esto simplifica el pensamiento de Stanislavski. Vamos a desarrollarlo de este modo simplemente a los fines didácticos, a los fines pedagógicos, de poder comprenderlo, de visualizarlo claramente. Pero sepan que ese proceso en la historia de Stanislavski no se vio tan nítidamente marcado, tan separado. Es un proceso continuo, de algún modo. Las 2 etapas de Stanislavski se sintetizan como el sistema
y el método de acciones físicas. El sistema corresponde, digamos, a toda la primera etapa de Stanislavski, que va de 1898, con la fundación del Teatro de Arte de Moscú, hasta alrededor de 1925. Esta fecha es mera convención. Alguien podría decir algún año antes, alguien podría hablar de algunos años después. Vamos a fijar por convención la fecha de 1925. La segunda parte del desarrollo teórico de Stanislavski es lo que se conoce con el nombre de método de las acciones físicas, que va de 1925 a 1938, fecha de la muerte de Stanislavski. Todo el teatro de Stanislavski y en general todo el teatro realista se funda en un único gran primer principio, que es el principio de identificación. La identificación es una relación de empatía que se establece entre el espectador y el personaje y que hace que el espectador de alguna manera se proyecte en el personaje, crea en el personaje. Para que ese efecto se produzca, lo necesario es que primero sea el actor quien cree en el personaje. De ese modo, digamos, la identificación es una relación en la cual el actor pone todo su imaginario para construir las circunstancias del personaje. Vamos a ver que la relación de identificación lo que propone de alguna manera es una actuación en la cual el actor se convierte en el personaje y de alguna manera desaparece. El actor no es visible, es decir, lo que aparece en primer plano es el personaje. Las acciones, las conductas, los gestos, los pequeños movimientos, la cadencia, la sensualidad que nosotros percibimos en el actor, en realidad la atribuimos al personaje, porque el actor está invisibilizado, oculto, ¿no? Esta idea de ocultarse detrás del personaje. La identificación se construye mediante en dos campos, por decirlo de alguna manera, en el campo de la vivencia y en el campo de la encarnación. No casualmente Stanislavski dedica sus dos principales libros, uno al campo de la vivencia y el otro al campo de la encarnación. Hay que decir que, por supuesto, que para desarrollar la identificación con el personaje, el actor debe construir en los dos campos, no únicamente en uno. Pero aunque son campos metodológica y conceptualmente separados, son campos que en la práctica van unidos. El actor trabaja sobre los dos problemas, técnicamente hablando. El campo de la vivencia es el campo de la construcción de un imaginario por parte del actor sobre las circunstancias del personaje, los conflictos que atraviesa, su historia. En fin, de lo que se trata de alguna manera es que el actor construya, por supuesto que imaginariamente, una situación vívida, de forma tal de que lo que vemos, que se enuncia, que está sucediendo en la escena, suceda realmente. Por supuesto que realmente es una metáfora, eso no está sucediendo realmente. Pero toda la energía del actor está en la construcción de un imaginario que torne verosímil a esa situación. De forma que casi todas las técnicas vinculadas a la vivencia son de orden introspectivo, es decir, demandan no una acción física concreta externa, sino una construcción al interior en el campo de la conciencia del actor. Y en este sentido, digamos, vamos a ver ahora algunos ejercicios vinculados a la creación de este imaginario, pero tiene que haber en primer lugar una gran voluntad del actor por creer en eso que está construyendo, ¿no? Hay una gran capacidad de compenetrarse, de concentrarse y de desarrollar todo su imaginario construyendo vívidamente ese conjunto de situaciones. La encarnación, que es el segundo campo que el actor debe desarrollar para producir identificación, es en realidad lo que llamaríamos el campo externo, o más bien el campo formal. De nada sirve tener una construcción vívida, producir un imaginario vívido de las situaciones,
si eso no se manifiesta externamente de algún modo, porque el orden de la conciencia del actor es un orden en principio inaccesible para el espectador. El espectador solo puede percibir el mundo interno, la construcción interna de ese actor, de ese personaje, en este caso, por medio de signos externos. Entonces, por lo tanto, ahí hay un segundo problema, que es cómo en el campo de la encarnación formalizamos ese mundo interior, vívido, del campo de la conciencia. Hay que tener en cuenta que aquí hay como una metáfora siempre presente, esta idea de encarnar es hacer carne, ¿no es cierto? Es donde aparece más nítidamente expuesto lo corporal, lo físico. Y siempre está un poco esta parodia del actor stanislavskiano como un actor casi, ¿no? Podría decir como un cuerpo que es poseído, ¿no?, por el personaje, de forma tal de que el personaje se encarna en ese cuerpo. Hay una idea un poco, una metáfora fantasmagórica ahí. Lo concreto es que Stanislavski no solo no menosprecia las cuestiones formales, la explicitación física, formal, externa de esa vivencia, sino que la considera una parte indispensable. Sin encarnación no hay vivencia. Las dos cosas van unidas y el actor debe resolverlas como dos campos, como dos problemas conceptualmente distintos, pero que operativamente se realizan al mismo tiempo. En sus dos etapas, Stanislavski solía iniciar los ensayos con un análisis de la obra. Vamos a ver que en su primera etapa ese análisis es el clásico análisis de mesa, que destinaba un número determinado de ensayos, los primeros ensayos, a reunir al elenco con el texto y hacer una lectura acerca de la obra, en la cual se analizarían algunas de las cosas de las que vamos a hablar ahora. En la segunda etapa, en cambio, ese análisis del texto se va a hacer de otra manera, no va a ser a través de una lectura en la mesa con el elenco reunido, sino a partir de un conjunto de improvisaciones que los actores van a hacer sobre la situación. Este es uno de los cambios formales que tiene Stanislavski entre la primera etapa y la segunda, es un cambio metodológico, digamos, pero no modifica en sí el trazo grueso de la concepción, que es lo primero que hace el actor realista es analizar el texto, analizar la situación, analizar qué le pasa al personaje, cuáles son su objetivo y superobjetivo, sus circunstancias dadas, en fin, ahora vamos a hablar de algunos de esos conceptos. Y hay aquí una tendencia, hay que señalarlo, en Stanislavski, que es de orden textocentrista, que es siempre hay a lo largo de sus textos, de sus preocupaciones, una idea por ver cuál es la idea del autor, qué es lo que el autor quiso plasmar en la obra. Stanislavski le concede todavía al autor dramático una potestad de primacía con respecto al hecho escénico, al menos en lo que tiene que ver con el sentido de la obra. Vamos a ver que ya los discípulos de Stanislavski, y Meyerhold es el ejemplo más nítido, van a romper con esta concepción y van a reorganizar las relaciones de jerarquías entre el director, el autor y el actor. Vamos a hablar ahora de algunos conceptos, ejercicios para el actor, con los que trabaja Stanislavski y que también involucran sus dos etapas. El primero que vamos a mencionar son las circunstancias dadas. Para Stanislavski, las circunstancias dadas son el conjunto de las circunstancias del personaje en la obra. Esto quiere decir no solamente cuál es la situación del personaje, cuál es su conflicto, cuál es su deseo, sino también cuál es la historia, cuál es su pasado, ¿no?, cuál es su biografía. Y también, en un sentido más amplio, qué está pasando en el espacio ficcional en el que está el personaje. ¿Cuál es, hace calor, hace frío? ¿De dónde viene inmediatamente? ¿Viene de su casa, viene de la calle? Pero no solamente todo esto vinculado al personaje, también son circunstancias dadas las circunstancias propiamente escénicas. El compañero
de tu compañero de escena, los objetos escenográficos, es decir, todo formaría parte de las circunstancias dadas. El actor construye ese imaginario vívido con el conjunto de circunstancias que son dadas, que son como una especie de reglamento operativo para el actor. El actor no puede ignorar esas circunstancias, tiene que apropiarse de ellas, tiene que construir imaginariamente junto con ellas. En segundo lugar, vamos a hablar del simágico. El simágico es un ejercicio productor de un imaginario en el cual el actor se pregunta: ¿qué haría yo si estuviera en las circunstancias y en las condiciones del personaje? ¿Qué haría yo si fuera un príncipe dinamarqués al que se le muere recientemente el padre y una noche en la explanada del castillo se me aparece el fantasma, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué haría yo si...? Por eso es el simágico, es mágico porque destraba, digamos, al actor, y lo destraba en la medida en que el actor se esfuerza a producir un imaginario nuevamente sensible sobre esa situación. En tercer lugar, hay que distinguir entre objetivo y superobjetivo. Serían como objetivos. En España se usa más el término tarea. Aquí creo que es más habitual el término objetivo. Pero objetivo y superobjetivo, o tarea y supertarea, son en realidad la misma cosa. El objetivo sería cada uno de los objetivos parciales, concretos, que el personaje va teniendo en cada escena, e incluso, diría yo, en cada parte de una escena. El superobjetivo o supertarea, en cambio, es el deseo último del personaje, es decir, lo que el personaje debe lograr a lo largo de toda la obra. En el caso de Hamlet, por ejemplo, sería el superobjetivo sería vengar a su padre muerto, mientras que los objetivos serían todos y cada una de las tareas que se va dando Hamlet para lograr llegar a ese superobjetivo final. Yo recuerdo siempre una escena que es muy nítida en este sentido, que es la escena de Creonte y Antígona de Anuil, en la cual Creonte debe lograr que Antígona desista de enterrar a su hermano. Y para eso, Creonte apela a distintas estrategias con Antígona. Primero la minimiza, ¿no? Le dice, bueno, hace esto. Cuando ella nuevamente se niega, él la amenaza, ella se niega nuevamente, él intenta seducirla, ella nuevamente se niega, él apela una especie de chantaje emocional, y así sucesivamente. Es decir, el superobjetivo sería quebrar a Antígona, lograr que Antígona desista de enterrar a su hermano, pero los objetivos parciales son cada uno de esos que hemos ido enumerando: la extorsión, el chantaje, la amenaza, etc. Uno de los elementos más importantes al momento de analizar la escena es justamente establecer cuáles son cada uno de esos objetivos, de forma tal de que la porción de escena regida por un único objetivo para el personaje se convierte en una unidad. Para Stanislavski hay que separar las escenas en unidades, es decir, en fragmentos menores en los cuales se condensa de alguna manera un objetivo. Si tomamos, por ejemplo, el ejemplo de la escena de la Antígona de Anuil, sería una unidad cada una de las estrategias cada una de las porciones de escena en la cual Creonte tiene una estrategia determinada para quebrar a Antígona. El análisis de las unidades se hace con el texto en la mano, simplemente marcando de aquí hasta aquí cuál es la estrategia del personaje, qué quiere, qué desea y qué pasa. Entonces el análisis de la escena ya no es un análisis general, sino que se particulariza, se descompone en unidades mínimas. Esas unidades, esas pequeñas microescenas determinadas por los diversos objetivos que tiene el personaje, establecen una especie de recorrido, una línea, que es la línea de acción. La línea de acción es justamente ese movimiento que tiene el personaje, movimiento no únicamente en el campo del espacio, sino también
sobre todo diría yo, en el campo de la producción de un imaginario vívido. Básicamente, la línea de acción es el recorrido del personaje. Recorrido que el actor puede fijar en una partitura, ¿sí? Esa partitura establece concretamente cuál es su recorrido escénico. Hay un concepto que también es central en el campo de la actuación realista y que no es de Stanislavski, que es el concepto de cuarta pared. El concepto de cuarta pared es un concepto formulado por el otro gran director de la escena realista, que es André Antoine, en Francia, y que consiste en que el actor actúe, desarrolle su escena, imaginando que entre el escenario y la platea existe una pared invisible. Es una pared imaginaria que básicamente de lo que trata es de evitar la configuración de un punto de vista. Es evidente, y todo actor lo sabe, que hay un público detrás de su trabajo y que ese público está sentado en la platea, pero debe actuar ignorando la presencia del público. En otros términos, debe establecerse en la escena como si no hubiera punto de vista, como si la escena fuera de algún modo la realidad. La realidad no tiene punto de vista, o en todo caso tiene todos los puntos de vista posibles. Entonces, para desarrollar esa impresión de verosímil, lo que hay que hacer es básicamente ignorar la existencia del espectador. Vamos a hablar ahora de los dos períodos del sistema Stanislavski. Vamos a empezar con el primer período, que se conoce con el nombre de el sistema. En Estados Unidos también se conoce con el nombre del método. Nosotros vamos a hablar de esta primera etapa como el sistema para separarlo mejor de la segunda etapa, que es el método de acciones físicas. El sistema, vamos a, de nuevo, digo, ¿no? Conceptualmente vamos a fijarlo, digamos, en un periodo de tiempo que es entre 1898, fundación del Teatro de Arte de Moscú, y 1925, insisto que la fecha es una convención. Tomamos esta fecha porque en 1923-1924 el Teatro de Arte de Moscú va a hacer una gira por Estados Unidos y eso va a ser determinante, va a ser como un crack, ¿no? que crea como estas dos versiones del método Stanislavski, el sistema y el método de acciones físicas, que van a ser no solamente dos, no va a establecer una diferencia metodológica, sino casi yo diría una diferencia geográfica, porque vamos a ver que el sistema se desarrolla fundamentalmente en Occidente, a través de la vía de Estados Unidos, mientras que el método de acciones físicas queda como dentro, del otro lado de la cortina de hierro, ¿no? Es decir, en todos los países soviéticos, en todos los países comunistas. Los dos ejercicios que singularizan de alguna manera esta primera etapa de Stanislavski y que adquieren en realidad resonancia fundamentalmente por la relectura que de Stanislavski hace la escuela norteamericana, son la memoria emocional, memoria afectiva para Strasberg, y la memoria sensorial. Básicamente las dos van a un mismo hecho, que es pensar que para identificarse con el personaje, el actor puede apelar a recuerdos biográficos propios, genuinos, de su propia vida, de su propia historia. De ahí el término memoria emocional, ¿no? Para poder identificarme con un personaje, yo apelo a mi pasado, en el que busco una emoción parecida, análoga a la que atraviesa ahora el personaje. Y desde esa emoción mía, y por lo tanto verdadera, realmente vívida en mí, yo construyo el personaje. La memoria sensorial es básicamente lo mismo, pero aplicado a los sentidos. Es decir, el actor recuerda un acontecimiento de su vida y se mete, por decirlo de alguna manera, en ese acontecimiento a través de un recuerdo vívido de lo que pudo percibir, de lo que veía, de lo que escuchaba, del tacto. Es decir, cada uno de los sentidos, hay una concentración a través de los sentidos, de forma tal de que uno imaginariamente se sumerge en esa situación del pasado. Muchas veces la memoria sensorial es la puerta de entrada a la memoria emocional, porque naturalmente
los sentidos son muy fuertes en su capacidad evocativa. Piensen, por ejemplo, en el olfato. No sé si les ha ocurrido sentir un perfume y automáticamente acordarse de una persona de 20 años atrás, ¿no? Es decir, el olfato tiene una gran capacidad evocativa. Entonces muchas veces uno recuerda aquellas situaciones que le produjeron determinadas emociones, pero entra a esas situaciones, por decirlo de algún modo, por la vía de los sentidos, por la vía de las sensaciones, de la memoria sensorial. Esto no es nuevo en la historia del teatro. Ya había antecedentes de un uso teatral de la historia biográfica del actor, ¿no? En el viejo teatro griego, en el siglo V a.C., hay una representación, si no recuerdo mal, de la obra, no recuerdo si era Electra, pero digamos, hay en la escena en la que Electra lleva la urna funeraria de Orestes, un actor llamado Polo o Paulo decidió, para interpretar esa escena, llevar la urna funeraria de su propio hijo. Esto obviamente es una memoria emotiva, pero en el siglo V a.C., pero radica el mismo principio, es decir, yo me apropio de un acontecimiento mío, biográfico, del pasado, y a través de las emociones que ese acontecimiento me suscita, me acerco, me identifico con el personaje. En relación a la segunda etapa de Stanislavski, se conoce con el nombre de método de las acciones físicas. Dijimos, un poco por convención, que vamos a situar esta segunda etapa de su pensamiento teórico y metodológico entre 1925 y 1938. Y que esto se debía fundamentalmente a una gira que hace Stanislavski y el Teatro de Arte de Moscú por Estados Unidos y que parte un poco cronológicamente en dos, lo que van a ser los dos sistemas, el sistema de teatro, el sistema que se desarrolla en Occidente y el método de acciones físicas que se desarrolla en el mundo comunista. Hay que decir que Stanislavski probablemente no haya percibido, no haya sentido como tan dividida su pensamiento metodológico, teórico sobre el teatro, y que esta forma de dividir tanto entre el sistema y el método de acciones físicas obedezca en realidad a cómo esas dos variantes del método se desarrollaron después en el mundo, ¿no es cierto? Porque de hecho los dos sistemas buscan el mismo tipo de actor, que es el actor realista, y sirven como desarrollo procedimental y técnico para la misma estética, que es el teatro realista. La diferencia entre un sistema y otro no es de un orden conceptual, no tiene que ver tanto con el tipo de actor que se busca, ni siquiera con los ejercicios y las categorías. Vamos a ver que la mayoría de las categorías de las que vinimos hablando permanecen en su en su último periodo, sino que de alguna manera obedece a una especie de inversión metodológica. En 1917 sucede en Rusia un acontecimiento determinante que es la revolución. Se produce la primera revolución comunista de la historia y Rusia se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el primer estado comunista del mundo. Obviamente, en ese marco, las ideas de Marx, de Engels y por supuesto del gran líder de la revolución rusa que fue Lenin, se desarrollan en toda Rusia. El marxismo adquiere un estatus teórico de corriente oficialista, de algún modo, y toda la vida intelectual rusa empieza a teñirse del ideario marxista. Es también el caso de Stanislavski, quien, como la mayoría de los teatristas rusos, adhiere a la revolución. Hay una frase de Marx que me parece que es pertinente para pensar en el cambio metodológico de Stanislavski. Dice Marx: no es la conciencia lo que determina el ser social, sino el ser social el que determina la conciencia. Tengan en cuenta que el marxismo es una filosofía de base materialista. Es más, existe un trabajo en el cual Marx afirma, propone, sugiere que existen como dos esferas
Una es la esfera de lo que él llama la estructura, que es una estructura económica, de relaciones económicas entre los seres humanos, a la cual se correspondería, de algún modo que es interminable debate dentro del marxismo, la esfera de la superestructura, como una especie de representación de esa estructura de base económica y que tiene que ver con todas las ideas que el hombre se hace sobre sí mismo. Es decir, el campo de las ideas que involucran la política, la religión, por supuesto el arte, ¿no? Todos esos elementos, en realidad, todo ese ideario responde en algún sentido, en una relación más o menos mediatizada, más o menos intermediada, quiero decir, se corresponde con relaciones de base económicas. En este caso, al decir no es la conciencia lo que determina el ser social, sino el ser social lo que determina la conciencia, lo que Marx quiere decir es que el campo de nuestras ideas está en última instancia, diría Engels, en última instancia, condicionado por relaciones de base económica, materiales, concretas. Lo que hace Stanislavski es, en algún sentido, una especie de traducción conceptual de esta forma de pensamiento del marxismo, ¿no? Porque dice, en mi primera etapa, en toda la etapa del sistema, muchos de los ejercicios estaban vinculados al campo de la conciencia. Pero la conciencia no es una base material sólida sobre la cual asentar nuestra metodología. Demandamos bases más sólidas, más constitutivas. Y el elemento que va a encontrar Stanislavski sobre el cual basar más sólidamente su metodología es en la acción. En principio vamos a decir que el método consta de 3 momentos. El primer momento es lo que llama análisis activo. El análisis activo se corresponde con el viejo análisis de mesa, correspondiente a la primera etapa, pero ya no va a ser en la mesa con el elenco leyendo la obra y subrayándola, sino que con una simple lectura de la obra y algunos comentarios generales por parte del director, los actores van a comenzar a improvisar las situaciones que se presentan en las escenas, y es en la improvisación donde los actores van a entender, van a comprender, no de una manera meramente intelectual, sino de una forma vívida y concreta, es decir, escénica, muchos de los conceptos que habíamos visto en relación a la primera parte. Es decir, en el marco de las improvisaciones, los actores van a descubrir cuál es el objetivo y el superobjetivo del personaje, cuáles son las circunstancias dadas, cuáles son las unidades de la escena, etc. Cuando el actor entiende, insisto, no meramente desde el punto de vista racional, sino también entiende emocional y sensiblemente qué es lo que pasa, pasaríamos al segundo momento del método de acciones físicas, que es el más extenso, y son la parte más larga de ensayos, en la cual el actor en lo que se concentra es en el proceso de identificación y por lo tanto de conversión en el personaje. Es un proceso muchísimo más largo, en el cual el actor todavía sigue sin memorizar la letra, se preocupa simplemente por improvisar y por descubrir en esas improvisaciones qué le pasa al personaje, qué siente, cómo camina, cómo se mueve, cómo respira, cómo mira, cómo enfatiza. Todo eso empieza a indagarlo en el periodo, insisto, más largo de los ensayos. El tercer momento es el momento de formalización, cuando el actor ya desarrolló el proceso de identificación, cuando ya se ha, entre comillas, convertido en el personaje, lo único que resta es integrar los elementos formales, el texto del autor y las indicaciones de la puesta en escena. Bueno, vamos a cerrar este video señalando cómo el método Stanislavski llega a la Argentina. Hay, como ya anticipamos, 2 recorridos. El primero tiene que ver con la versión norteamericana del método, es la primera etapa, lo que nosotros mencionamos como el sistema, que se desarrolla en Estados Unidos a partir de una gira que, como ya comentábamos, hace el Teatro de Arte de Moscú en los años 1923 y 1924 por Estados Unidos, y particularmente con 2 actores, con Mikhail Chekhov, sobrino del dramaturgo
Anton Pavlov Chekhov, y Richard Boleslavsky, que son dos actores de la compañía del Teatro de Arte que se quedan, emigran en Estados Unidos y se quedan allí, donde van a fundar escuelas. De estos dos discípulos, Richard Boleslavsky particularmente tiene entre sus alumnos a quienes van a formar el Grupo Teatro, que son Lee Strasberg, Stella Adler y Sanford Meisner. Estos tres se convierten en los grandes maestros de una generación, de toda una generación de actores norteamericanos, particularmente Strasberg con el Actor Studio, que va a ser, digamos, el lugar donde se forman Al Pacino, Marlon Brando, Robert De Niro, decenas de actores y actrices. Esa va a ser como una de las líneas. En Argentina esa línea llega de la mano de una emigrante austríaca que se llama Edith Krija, que va a ser la formadora de los tres grandes pedagogos del sistema en Argentina, que son Agustín Aleso, Carlos Gandolfo y Augusto Fernández, quienes también van a formar a toda una generación de actores y actrices argentinas. Norma Leandro, Alterio, Lupi, Lito Cruz, digamos, todo ese grupo de actores se forma con alguno de estos maestros. En relación al método de acciones físicas, se va a desarrollar en todos los países socialistas a través de discípulos de Stanislavski, y va a adquirir también va a derivar en otras metodologías. De hecho, la biomecánica de Meyerhold podríamos decir que tiene un antecedente en las acciones físicas de Stanislavski. También todo el trabajo de Grotowski está en última instancia inspirado en las acciones físicas de Stanislavski. Y Argentina va a llegar esa línea por la vía de un director de escena y pedagogo, que es Raúl Serrano, que publica un libro en el que se sintetiza, digamos, este método que se llama Tesis sobre Stanislavski. Bueno, aquí damos por terminado el video de hoy. El próximo video toma por tema el simbolismo, así que bueno, hasta la próxima.